Estoy con la senadora Norma Morandini. Ustedes saben que hace poco, con motivo de los saqueos, leí unas reflexiones de ella que realmente me parecieron muy interesantes sobre qué había pasado más que nada con la sociedad en esos días de saqueo. Y quiero preguntarte, Norma, ¿cómo vistes eso, digamos? ¿Qué es lo que te llevó a escribir y el contenido de lo que escribiste, ¿no? Sí, primero fue una pesadilla, la verdad que nos parecía, no podía ser que estuviéramos viviendo lo que vivimos ese martes a la noche. Pero debe ser en Córdoba, pero la reflexión, tal vez las mejores son las espontáneas al calor de lo que uno está viviendo. Y cuando uno escucha lo que se va diciendo, yo digo, ¿qué nos ha pasado? Que a 30 años de democracia el orden vuelva a estar en los uniformados. ¿Qué nos ha pasado? Que las personas se convierten en ladrones porque no tienen un policía al lado. De modo que yo creo que lo que ha hecho esto es desnudar lo que se simplifica con cifras, se miente con cifras. Yo veía a los jóvenes que aparecen con esta furia en las imágenes, y si uno piensa, son los hijos de esta década, porque estos chicos tenían 6 años, 10 años atrás, tienen 16, 18 años, pero son los que se han educado y que tienen naturalizado que la política es confrontación, es descalificación, es ninguneo. Es decir, cuando la política es resolver los problemas de manera pacífica. Entonces, esto es lo que me perturba, que es decir, ha fracasado la política, porque si hoy, de nuevo, el orden está en manos de los uniformados y está todo puesto en la policía, la que ha fracasado es la política, que es la que tiene que resolver los problemas, es decir, pacíficamente, ¿no? Yo recuerdo haberte dicho en este programa, parece aburrido que uno se repite a uno mismo, pero la verdad es que cuando hay palabras que nos inspiran, Martin Luther King decía, o vivimos como hermanos o nos preparemos a morir como salvajes. Tal vez habría que decirlo de una manera más civilizada, o vivimos decididamente y nos preparamos a vivir en democracia, o nos preparemos a vivir o a morir como salvajes. Yo prefiero la palabra vivir, porque ¿qué ha pasado en esta década? Si estamos todo el tiempo negando la inflación, pero además le echamos la culpa al almacenero o al supermercado, si todos los empresarios son los que explotan a los trabajadores, si los impuestos hay que pagarlos por extorsión, no por educación, es decir, todo es una cultura de extorsión, todo es una cultura de delación. Es decir, yo no me puedo sustraer a lo que estoy viviendo en el día de hoy. Yo he tenido que ir después de 35 años a dar testimonio en el mega juicio por la ESMA, por la desaparición de mis hermanos. No pude dar testimonio porque se cortó la luz, como se ha cortado la luz en tantísimos lugares en esta ciudad. Pero cuando he visto en estos días todo lo que mi madre hizo, todos los habeas corpus, que son una carpeta así de presentaciones, de ir a los tribunales, y que la justicia respondiera defendiendo al gobierno, que cuando la OEA vino y tuvo que dar respuestas a aquellos que habían hecho las denuncias diciendo lo que decía el gobierno, ¿y qué decía el gobierno de la dictadura? Negaba, ocultaba. De modo que esa marca de la dictadura, que fue el ocultamiento, todo se hizo clandestino. Fueron clandestinas las desapariciones como fueron clandestinas las bombas, pero todo era oculto. Y la marca de la mentira. Pareciera ser que eso nos atraviesa. No hemos sacado es decir, no hemos creado en la democracia valores de verdad, valores de luminosidad, que son las que tienen que mostrarnos los problemas que tenemos y no en base a estar peleándonos como nos estamos peleando. La violencia que hay en la calle, la violencia que hay en los hogares, la violencia que hay en las escuelas, la violencia que hay en los trabajos. Entonces realmente ya es de un orden que no es decir, porque de lo económico estamos contaminados, empachados, hablamos de números y números y números, pero esto es una cuestión política gravísima. Tenemos 30 años de democracia. Si se baila sobre muertos que no se ve, ¿por qué nos va a sorprender que se baile sobre la ESMA? Donde es cierto que no están los muertos porque los han tirado al agua, pero sí están los espectros de lo que les hicieron. Entonces, ¿cuándo vamos a exorcizar eso? La forma de exorcizarlo es con la democracia. Este miércoles se le va a dar
seguramente imponiendo a la mayoría y seguramente imponiendo el deber a obedecer, que es ajeno a la política, eso es de los cuarteles, se va a aprobar el pliego de Milani. Entonces, la verdad, es decir, la verdad que toda la simbología que nos desnudan estos 30 años de democracia, porque ya no importa si fueron los policías, quién prendió la mecha, es decir, ¿cómo hemos llegado a esto? Ahora buscamos culpables, ahora se le echa la culpa a la policía. Por supuesto que no se puede negociar con armas en la mano, pero resulta que hace 10 años que escuchamos decir al gobierno, no reprimimos la protesta. Por supuesto que la protesta, la lógica no es reprimir o dejar hacer. No hemos creado un Estado de Derecho, no hemos creado una autoridad democrática que no es otra que la autoridad de la ley. Entonces esta lógica, no reprimimos la protesta, pero cuando la protesta se hace vandálica o se escudan muchos en aprovechar la legítima protesta que da la democracia como derecho y eso se convierte en vandalismo, ahí tiene que estar la autoridad del Estado. La autoridad del Estado no es otra cosa que una policía que no se democratizó, porque tenemos en Córdoba códigos medievales, los hay en Tucumán, códigos medievales, que la policía puede detener a un chico por merodeo solo porque tiene la piel más oscura. Entonces no es una policía, decimos, como el vigilante de la esquina a la que le teníamos respeto y demás. Es una policía que ha ido creando desconfianza, es una policía que ha estado siempre involucrada en escándalos. Entonces, ¿qué pasa? No hay Estado de Derecho, esto es brutal. Entonces tenemos un Estado que se mete en lo que no tendría que meterse el Estado, que extorsiona, que no enseña a la responsabilidad, porque lo que ha faltado acá es una educación para la responsabilidad. Hemos denunciado las violaciones, no hemos construido convivencia democrática, no hemos construido la responsabilidad, que es el límite que tienen el ejercicio de los derechos. Entonces la tristeza, lo último que uno tiene que llegar a la conclusión, que en estos 30 años de democracia tenemos que celebrar, sí, el fin de la dictadura, el que hayamos tenido elecciones sucesivas en 30 años, pero estamos muy lejos de tener democracia. Si las armas que la sociedad le da a la policía se vuelven contra la misma sociedad, si los ciudadanos utilizan armas para defenderse, si el buen vecino que hoy compra la leche y el pan a la noche vuelve a saquear, si los adolescentes se jactan en Internet lo que han hecho, hemos fracasado todos como sociedad, pero sobre todo ha fracasado la política, que es la que tiene que mediar para resolver en paz. Y la última simbología es lo de Mandela. Nosotros, qué desprecio a Mandela que no hayamos sido capaces de armar una delegación representativa de argentinos, que si tenemos un premio Nobel, no hay ningún premio Nobel de la paz en América Latina. ¿No merecía ir Pérez Esquivel en representación de los argentinos a los funerales de Mandela? La hija de Mandela es embajadora de Sudáfrica en Argentina. Sí, sí. Hasta eso, no haber tenido... Entonces no hemos perdido toda consideración ética en relación a lo que deben ser las relaciones humanas y las relaciones de los países. Mandela se lo va a recordar por su bondad de hombre bueno, que por eso se hace sabio en la política. No se los recuerda por el líder político, se los recuerda porque fue capaz de pacificar, porque tenía un país dividido y porque subordinó lo que él había vivido y se puso por encima y pacificó. Entonces esto es lo que necesitamos, pacificar nuestra sociedad, pacificar nuestros corazones. No puede ser que estemos con la piedra en la mano, con la arma contra el otro, con la desconfianza contra el otro, porque bueno, esto se está jugando con fuego, pero ya lo decíamos antes. Hace mucho tiempo que muchos venimos advirtiendo, están jugando con fuego. Si hoy se insulta, mañana se descalifica, pasado mañana te aniquilo. Paremos esta pelota. Es decir, es una ofensa al entendimiento. Un poco más nos están echando a la culpa a la sociedad de lo que ha pasado, que solo es responsabilidad de los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. Si se termina ahorcando financieramente a las provincias y solo se distribuye en función de cuánta cercanía se tiene a la casa de gobierno,
hay una corresponsabilidad y tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad y no estar echando tanto las culpas afuera, ¿no?